Bienvenidos a Enturna, tu campus natural. Pues dicho, buenos días a todo el mundo. Comenzamos nuestro curso de ser informador del Geoparque. Bien, estáis viendo, junto a mí están Juan José Manrique, que es gerente del Grupo de Desarrollo y es uno de los directores del Geoparque. Y desde el espacio podéis ver que nos acompaña Juan Francisco García Tortosa, que es el geólogo del Geoparque y un poco el responsable científico de todo este proyecto en este momento. Bien, nosotros somos las tres personas que os vamos a acompañar a lo largo de la mañana. Comenzaré yo mismo, pues un poco introduciendo algunas nociones y algunos conceptos y también poniendo algunos deberes para hacer a lo largo de estos días. Han surgido muchas preguntas por correo electrónico, tenía esta mañana la bandeja completamente llena, están surgiendo a través del chat. Vamos a ir dando respuesta a ellas a lo largo de los próximos minutos, o sea que no os preocupéis. La dinámica que vamos a seguir, como no somos mucha gente, es imposible, digamos, permitir el uso del vídeo a todos los participantes, ya nos gustaría. Entonces, evidentemente, pues solo vamos a poder utilizarlo nosotros. Es una cuestión meramente técnica de ancho de banda, la tecnología no nos permite más. Entonces, utilizaremos el chat para que podáis comunicaros con nosotros. Hay una opción también de preguntas y respuestas, esa no la vamos a utilizar porque no podemos atender dos frentes al mismo tiempo, o sea que nos vamos a centrar únicamente en el chat. Entonces, bueno, pues las preguntas que vayan surgiendo y todas las cuestiones y la dinámica, y cuando os pidamos algo de interacción, pues lo haremos a través ¿de acuerdo? Bien, pues yo voy a empezar a compartir pantalla y empezamos con la presentación. Vamos allá. Bien. ¿Me confirmáis, compañeros, que se ve, no? Sí, se ve. Bien. Nuestro curso se llama con motivo de cómo ser informador del Geoparque de Granada. Algunas personas me preguntaban si este curso sirve para acreditarse como guía. Obviamente no. No es un curso de guía ni vamos a entrar en el detalle del contenido del discurso geológico del Geoparque. Sí tendremos unas nociones generales, por supuesto, pero no está orientado a eso. Para eso tenemos diseñado otros cursos, algunos que hemos tenido que aplazar ya en dos ocasiones a lo largo del año por las circunstancias que tenemos encima, pero son cursos que además pues, exigen realizarlo de modo presencial, así que bueno, pues lo seguiremos planteando y os avisaremos en cuanto sea factible hacer. Bien, aquí lo que pretendemos cuando decimos ser informador, es que las personas que estáis trabajando en el territorio o las que, bueno, pues por fortuna vemos que estáis mostrando un interés en él, ¿no? Porque tenemos bastante gente inscrita de la propia ciudad de Granada, hay muchos guías turísticos que están empezando a volver la mirada hacia el Geoparque, lo cual nos congratula enormemente, ¿no? Porque bueno, entendemos que parece que esto empieza a ser interesante. Entonces, bueno, lo que pretendemos con este curso es daros las nociones y las herramientas para que cualquier persona sea capaz de explicarle a un tercero qué es el Geoparque y qué son las cosas que puede hacer y cómo puede disfrutarlo. Como digo, que es diferente a ser un guía del mismo, sino simplemente poder orientarle y ayudar a que la gente lo disfrute. Entonces, para eso, bueno, pues vamos a ir viendo distintas cosas. Bueno, aquí tenéis un pantallazo de lo que es la web, ¿no? del Geoparque, la web propia del Geoparque. Veis que el mensaje principal que estamos lanzando lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido porque ahora después nos explicará Juanjo. Esto ha sido un proceso que no ha sido ni corto ni fácil. Ha sido un proceso de muchos años, de muchísimo trabajo, de mucha gente, de una estrategia bien armada y que, bueno, ha tenido, digamos, su colofón, ¿no? Como a través del reconocimiento de la UNESCO el pasado verano, ¿no? En el mes de julio fue cuando realmente nos confirmaron que pasábamos a ser a formar parte de la red mundial de geoparques de la UNESCO. Bien,
algunas cositas sobre el curso, el programa que tenemos para hoy. Hoy la idea es que, bueno, yo como os comentaba, haré una pequeña introducción con algunos conceptos que creo que merece la pena aclarar y algunas preguntas que os quiero dejar para que vayamos trabajando sobre ellas a lo largo del curso. Y luego ya Juanjo entrará con más detalle a, bueno, pues a aclararnos qué es un geoparque de una forma formal y qué es el Geoparque de Granada. Luego ya entre Juanjo y Fran, nuestro geólogo, pues entraremos a hablar de por qué hay aquí un geoparque y cuáles son, digamos, las características desde una perspectiva geológica que lo hacen interesante y que explican que aquí haya un geoparque y no esté en otra parte, ¿no? Entrará, como digo, Fran en una introducción en ese sentido y mañana pues seguiremos con aspectos más concretos, ¿no? En cuanto al horario, comenzaremos a las 9. Después de que intervengamos Juanjo y yo, haremos una pequeña pausa porque, bueno, digamos, el horario previsto es hasta el mediodía, puede que se haga un poquito largo y a continuación entrará Fran, pues hasta que el cuerpo nos aguante, ¿no? Tenemos disponible hasta las 2 de la tarde, pero bueno, iremos avanzando en la medida que podamos, mientras veamos que podemos soportarlo porque sabemos que, bueno, no es lo mismo la formación presencial que online. Evidentemente, este curso no estaba diseñado para hacerse online, sino que hemos tenido que hacer una adaptación de última hora y os rogamos que lo entendáis. Entonces, si las sesiones se hacen un poquito largas, pues os rogamos paciencia. Mañana martes tendremos dos paquetes de cosas, ¿no? A primera hora pues iremos con más detalle a algunos de los atributos concretos del geoparque, pues cuáles son sus principales paisajes, que no es solo uno. Ya iremos viendo a través de imágenes que hay bastantes más cosas. Hablaremos de cuáles son y qué son los lugares de interés geológico y cuáles son los principales. Otros compañeros, Enrique, nos hablará también de pues, toda la red de centros de visitantes, que la verdad es que hay una extensa red, hay muchísimos centros de visitantes de una gran variedad de temáticas a lo largo de todo el territorio. Y luego también pues, hablaremos un poquito sobre rutas y senderos, que al fin y al cabo es una de las actividades pues, más demandadas y más realizadas por la gente que va al medio rural. Luego, en la segunda parte de la mañana, después de un pequeño descanso, hemos pedido a las empresas, ¿no? Algunas de las empresas de la zona que nos expliquen pues, cuáles son las empresas y servicios que se están ofreciendo allí. O sea, si nosotros mandamos a alguien y le convencemos de que vaya a disfrutar al geoparque, lo cual con un par de fotos se hace realmente fácil, y luego pues realmente que sepan qué servicios que puede volar en globo, que puede hacer excursiones andando, que las puede hacer interpretadas con alto contenido geológico o las puede hacer de aventura y tremendamente divertidas. Bueno, hay la verdad que cada vez un catálogo más amplio y mejor desarrollado de actividades, ¿no? Entonces la idea es que tengáis pues, un poco el directorio de posibilidades y de las empresas que lo ofrecen. Bien, como ya os podéis imaginar, tanto las excursiones previstas del miércoles y del jueves pues se aplazan hasta que sea factible poder salir al campo. Ahora mismo, con el decreto que se acaba de publicar, resulta imposible. En principio, lo que vamos a intentar, por tanto, es que lo que teníamos previsto para el viernes lo hagamos el miércoles y así no digamos, no hipotequemos, no dejemos toda la semana pendientes de esto. Entonces, bueno, estoy pendiente de poder hablar con Cristóbal para confirmar si puede cambiarlo su presentación al miércoles y en ese caso, pues lo haríamos el miércoles. Y como digo, el miércoles, si es posible, y si no el viernes, pues lo que haremos será tocar un tema que consideramos fundamental, el de las buenas prácticas ambientales, porque como veremos, cuando hablamos de geoparque, una palabra, un apellido o un atributo que es fundamental al hablar de esto es la sostenibilidad. Entonces, claro, no nos planteamos promover ni desarrollar ninguna actividad turística en este entorno que no se haga sobre una base precisamente de cuidado y de mimo por el territorio y que se hagan, como digo, de forma sostenible. Y bueno, y finalmente, la última sesión, pues intentaremos hacer un repaso y una evaluación
Veremos a ver cómo, claro, esto está diseñado para hacerlo a cuerpo presente, veremos a ver cómo lo intentaremos hacer a través del chat, a ver si lo conseguimos, pero bueno, yo creo que merece la pena al final del curso exponernos a ver si realmente hemos interiorizado un poquito el contenido que vamos a exponer. Bien, cuando hablamos de geoparque, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un territorio. Estamos hablando de un territorio y estamos hablando de un concepto. Si hablamos de un geoparque, pues ¿qué es un geoparque? Pues mucha gente lo que visualiza, o sobre todo con lo que nos viene a la cabeza cuando oímos la palabra parque, es un sitio cerrado, ¿no? Que tiene una valla y dentro tiene cosas muy interesantes y que se paga una entrada por pasar dentro y pasa un día estupendo dentro de ese pequeño perímetro. Pero no es el concepto de parque que se aplica al de geoparque. Cuando hablamos de un geoparque, lo que hablamos es de un territorio. Y para que sea geoparque, evidentemente, pues tiene que tener una geología, tiene que tener un patrimonio geológico que sea especial, ¿no? Porque geología hay en todas partes, no toda la Tierra es pura geología, pero no todos los territorios tienen un valor diferencial, tanto puede ser por su valor científico, estrictamente, o puede ser porque sea muy bueno para la didáctica o para el disfrute. En nuestro caso, pues tenemos un territorio que conjuga un gran valor en todos esos aspectos, ¿no? O sea, es de gran valor científico, desafortunadamente tenemos un gran territorio con falta de una vegetación exuberante, como le podría gustar a mucha gente, pero precisamente esa falta de vegetación nos permite ver lo que hay debajo. Para la gente que disfruta de la geología, eso es una maravilla, eso es un lujo que no tienen en la mayoría, por ejemplo, del resto de países europeos, ¿no? Entonces, un paisaje que para nosotros ha sido denostado, ¿no? Porque hemos hablado de los desiertos, era una cosa como las tierras malas, ¿no? Los Badlands, pues resulta que lo que hacen es ofrecernos, ¿no? Se abren como un libro para ofrecernos y contar una historia impresionante. Bien, pues ese territorio, si se pone a trabajar de una determinada manera, ¿no? Trabajando con un enfoque de abajo arriba, o sea, a través de la cooperación de todos los actores, a través de la cooperación de los ayuntamientos, de las asociaciones, de todas las instituciones, ¿no? De los empresarios, pues pueden llevar a promover un plan de desarrollo, a hacer digamos, mejorar la calidad de vida y las posibilidades económicas de ese territorio en base a aprovechar esa geología de una forma sostenible. Y eso es lo que hace que tengamos un geoparque. Ahora mismo UNESCO, en la red mundial de UNESCO, hay casi 150 geoparques en todo el mundo. Es un concepto que se está desarrollando, está creciendo muy rápidamente y que demuestra que es algo que va creando y generando cada vez más interés. En nuestro caso, como podéis ver en el mapa, estamos hablando pues, de una extensión enorme. Estamos hablando de toda la zona norte de la provincia de Granada, como me gusta decir a mí, de toda la pata del jamón, ¿no? Hablamos de casi 5.000 kilómetros cuadrados, de 47 municipios y, como veis, ese palabrejo que luego Fran nos hablará, los LICs, los lugares de interés geológico, pues hay más de 70 lugares de interés geológico identificados. No todos ellos son sitios espectaculares para una foto, algunos son sitios espectaculares para la investigación, otros para la didáctica y otros lo son para la foto, pero eso ya lo iremos viendo, ¿no? Y hablamos de un entorno donde hay viven más de 100.000 personas, las cuales, bueno, pues la verdad que están demostrando una ilusión, un interés y está demostrando el proyecto de Geoparque ser un gran revulsivo para ellos. Bien, desde una perspectiva territorial más amplia, si cogemos el mapa de Andalucía y queremos descubrir dónde está nuestro geoparque, pues podéis ver que es una zona que queda como rodeada, ¿no? Estamos hablando, no sé si se verá mi ratón, espero que sí. Estamos hablando de una zona rodeada de montañas por todas partes. Tenemos Sierra Nevada, tenemos la Sierra de Huetor, la Sierra de Baza, la Sierra de María, de Orce, la Sierra de Castril, la Sierra de Cazorla. O sea, es como un agujero que está entero rodeado de sierras. Luego Fran nos dará más clave desde una perspectiva geológica de qué implica y qué significa eso, pero ahí es donde nos ubicamos. En la cuenca, lo que
geográficamente se ha denominado y se ha conocido tradicionalmente como la cuenca de Guadix-Baza. Bien, y esto de aquí interesa. ¿Esto le interesa a alguien? O sea, es la primera pregunta que desde una perspectiva turística nos planteamos, ¿no? Pues vamos a ver algunas imágenes, a ver qué sentimos. Ahí, paisajes, son distintos. Cada uno puede tener su opinión en cuanto a si esto es bello o no. Yo la tengo muy clara. Vosotros pues, los que no lo conocéis, debéis ir formándola. Los que lo conocéis, pues ya tendréis también vuestra percepción. Digamos, es un territorio que nos ofrece, pues, bueno, una cantidad y una variedad de imágenes que os dejo que vayáis juzgando, ¿no? Algunas cosas se entienden por sí solas, otras necesitan de algo de ayuda. Aquí tenemos a nuestro geólogo, antes de que se fuera a vivir al espacio, tocando tierra. Bien, pues vamos a ver qué cosas hay. Os voy a poner un vídeo. Luego en la presentación os dejaré el enlace para que podáis verlo. No sé exactamente cómo va a funcionar a nivel de calidad porque Zoom tiene algunas limitaciones. Si no lo veis perfectamente, luego, como digo, podéis verlo más adelante. Bien. ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? Un momentito. Que se me ha cerrado. Bien, vamos a ver si ahora me deja. Bien. Un segundo que tengo que... Acompáñanos en un viaje apasionante. Todo lo que ves es un relato visual preciso, un escenario vivo y cambiante. Los valles del norte de Granada. 250 millones de años revelados, escritos en piedra. Una ventana para la ciencia, un territorio para investigar y vivir. Te ofrecemos una aventura, una oportunidad para conocer uno de los mejores registros cuaternarios continentales de nuestro planeta. Aquí existió un antiguo río sin salida al mar que alimentaba un gran lago. Y la historia de la Tierra quedó atrapada. Se desarrollaron ecosistemas de grandes mamíferos del Cuaternario, un lugar en el que los delfines dejaron paso a los grandes vertebrados terrestres. Y tras ellos, los primeros pobladores de Europa occidental. En los valles del norte de Granada se encuentra el más extenso conjunto de yacimientos paleontológicos de vertebrados continentales del Cuaternario europeo,
conservados en las rocas de antiguos ríos, lagos y pantanos. La acción de multitud de pequeños ríos durante el último medio millón de años ha modelado el paisaje de forma salvaje, generando un espectáculo natural, diverso y agreste. Abre tus ojos, amplía tu mirada, sumérgete en la historia de nuestro planeta. Podrás ver y estudiar lavas submarinas que hoy forman montañas. Observa la huella de antiguos terremotos en afloramientos de sismitas únicos en el mundo. Ahora es el momento. Una región custodiada por sus gentes durante milenios para el disfrute de toda la sociedad. Más de 4.000 años de continuidad cultural y vida sostenible. Bien, bueno, yo creo que esto nos da una idea y nos da unas primeras pistas de qué cosas hay, ¿no? Y creo que no cabe duda de qué cosas que interesan tenemos. De hecho, bueno, con muchas de estas imágenes que están en la puerta de casa o a veces en la parte de atrás de la casa de los habitantes del territorio, han sido desconocidas para la propia gente que vive en el entorno del geoparque. Cuanto más para bueno, muchos de los que vivimos en Granada y que bueno, cuando hemos ido descubriendo esto, lo que hemos ido descubriendo es pues, un secreto muy bien guardado. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre geoturismo, porque creo que merece la pena intentar poner algunas reflexiones sobre la mesa en este sentido. Bien, y voy a empezar con un poquito de humor y con un poquito de historia de un geoturista. Hace unos años, en una jornada sobre geodiversidad que se celebraban en Granada, sobre el patrimonio geológico de Andalucía, me pedían, bueno, pues que hablase sobre un poquito geodiversidad y planificación turística. Y dentro de eso, pues ya andamos buscando qué podía ser un geoturista. Y dentro de eso, bueno, pues planteaba, ¿no? Buscando ejemplos y a qué se podía parecer esto del geoturismo. Estamos hablando de hace 12 años, sabíamos muchísimo menos de lo que sabemos hoy día sobre esto. Y entonces, bueno, pues lo que hice fue mirar hacia adentro. Y la historia que un poco os puedo contar, pues es la mía propia, ¿no? Sobre la geología y yo mismo. Veréis, yo soy hijo de geólogo, hermano de geólogo, sobrino, tengo tías, tengo tíos, tengo infinidad de amigos, y hasta mi canguro cuando era pequeñito era geólogo. O sea, creo que poca gente ha podido estar más rodeada de geólogos. Con lo cual, bueno, pues alguna predisposición esto me marcaba. A partir de ahí, pues yo ya de bien chiquitito, ahí veía a mi padre y a mi hermano, los dos geólogos. Mi hermano todavía no era geólogo en ese momento, tardó unos poquitos años en serlo. Y ya, pues, con mi tierna infancia, pues aprendiendo sobre paisajes kársticos en los picos de Europa o visitando volcanes en las Islas Canarias. Tiempo después, pues comprendiendo los Badlands de nuestra provincia. Estas imágenes, algunas de ellas las habéis podido ver, ¿no? en el vídeo. Comprendiendo también los Badlands y cosas que te encuentras dentro de ellos. Estos son pues pequeñas joyas, pequeños tesoros escondidos en nuestro geoparque. Tiempo después, pues también, entre comillas, vendiendo, ¿no? Y haciendo disfrutar a otras personas
de esos Badlands y de otras pequeñas cosas que te encuentras dentro de ellas, no siempre hay cosas grandes. Luego dejaremos que Fran os desvele, ¿no?, qué es esto que estábamos viendo. Es una formación muy curiosa. Encontrando pues sorpresas bajo tierra. Esto es la Cueva del Agua que tenemos aquí en Isnayot, que es una auténtica maravilla, a ver si algún día conseguimos que sea visitable. Disfrutando estos paisajes desde el aire, de distintas formas, unas más silenciosas que otras, pero siempre maravillosas. Buscando yesos o aprendiendo un poquito de paleontología. También se ha hecho geoturismo estudiando plegamientos, a veces desde una postura muy incómoda, como puede ser en la playa, en este caso en Cabo de Gata, que lo tenemos aquí tan cerquita, disfrutando de los yesos, como los que tenemos en el CARS de yesos de Sorbas, buscando tesoros, aquí en Purullena, ayudando a ampliar una cueva museo, para muchos conocida, o visitando otras maravillas, como la Cueva de las Maravillas de la Cena, que es una cosa impresionante, ¿no? A veces disfrutando sorpresas geológicas, como estos acantilados con formaciones también tipo Badland en la costa de Portugal, que es una auténtica maravilla. Y siempre todo esto, pues, degustando y disfrutando las cosas que dan estos paisajes geológicos. En este caso, pues, unas magníficas chuletillas de cordero segureño compradas en Orce y asadas en Castril. Bien, entonces, después de esto, ¿puedo decir que he hecho geoturismo? Pues creo que sí, he sido geoturista. Pero ¿el geoturismo ha sido el motor o ha sido el elemento atractivo que ha provocado alguno de mis viajes? Bueno, os lo contestaré luego. Bien, siguiendo con el geoturismo, intentando averiguar qué es, he estado haciendo una búsqueda de distintas definiciones. Y hay distintas aproximaciones a ello. Vamos a ir viendo algunas. Una definición nos dice que es una actividad turística que pone el énfasis en la explotación sostenible de las raíces y las costumbres de los pueblos, o sea, en su cultura patrimonial. Dicho de otra forma, pues como una convergencia de ecoturismo, de turismo vivencial y de turismo cultural, ¿no? Digamos que aquí, el énfasis del geo quizá vaya más en lo geográfico que en lo geológico. Bien, otra definición que proporciona National Geographic es un turismo que sostiene o enriquece el carácter geográfico de un lugar, de su ambiente, su patrimonio, su estética, su cultura. Bien, de nuevo tenemos el componente sostenible, digamos, una característica de responsabilidad implícita en ello y una perspectiva geográfica más que otra cosa en esta definición. Si buscamos qué es un georrecurso, la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía lo define como un elemento, extraíble o no, o sea, puede que esté pegado a tierra y no lo podemos llevar, o un conjunto de elementos, de lugares, que tengan pues, un valor científico, o sea, un valor geológico y que sean interesantes por su valor científico y didáctico, ¿no? Como decía antes, que pueda ser pues, muy interesante de una perspectiva de generación de conocimiento o que su interés esté más pues, en que sean elementos para que ayuden a dar a conocer a la geología a otras personas y que sirvan para incrementar la capacidad de atracción de un territorio. Bien, esto se nos va acercando un poquito y nos va acercando a lo que puede ser una definición de geoturismo que nos pueda interesar. Más definiciones. Bueno, pues Andreas Bock, un experto en el tema, nos dice que no es un turismo que se pueda reducir a un turismo geológico, que es un concepto más amplio, y que se orienta más a decir, desde una perspectiva de marketing y de uso turístico, pues cómo aprovechar el potencial paisajístico de un territorio y sus peculiaridades en cuanto a la historia de la Tierra que se dibujan en ese paisaje, ¿no? Bien, seguimos investigando. Buscamos en los medios de comunicación, buscamos en las redes qué hay sobre turismo geológico. Y nos encontramos, por ejemplo, La Vanguardia se hace eco y habla de que cada vez encuentran más lugares, más geoparques, digamos, más puntos de interés
sobre esto del turismo geológico. O sea, nos viene a decir que de algún modo a alguien esto le interesa. Blogs turísticos como el propio de Escapada Rural, un portal de turismo rural, pues ya también se hacen eco del geoturismo como una cosa de posible interés, ¿no? Y hacen algunas propuestas. A nivel también de reflexión entre expertos en turismo, pues también se plantean, ¿no? Y hay debates sobre si existe o no existe el geoturismo realmente, ¿no? Y fijaros, es curioso el tema de digamos, el título de las ponencias que plantean, ¿no? Geología para poetas, miopes y despistados, ¿no? Quieren decir con esto que o quieren poner sobre la mesa la reflexión de si la geología puede interesar a alguien más que un geólogo. Aquí hay un blog donde, bueno, pues viene a reflexionar en qué consiste el turismo geológico a nivel global y hace una reflexión que particularmente veo interesante. Y habla sobre que para hacer turismo geológico no tenemos por qué pensar necesariamente en que tengamos unos conocimientos sobre geología importantes, ni que esto se trata de asistir a una clase o una conferencia al aire libre donde te explican unos conceptos geológicos más o menos complejos. Y que precisamente cuando hablamos del desarrollo de los geoparques, que la idea de saber los detalles, ¿no? De si una roca es de un tipo u otro, es algo que a priori le interesa a poca gente, como digo, a gente que puede tener un interés muy concreto a la geología, pero no necesariamente al público general. Y lo que sí puede ser interesante es por cómo, y en lo que, digamos, por lo que se apuesta desde los proyectos de geoparques de cara al turismo, es pues cómo aprovechar, cómo utilizar la geología para explicar la propia configuración, la propia historia de un territorio, de cómo se ha formado y que nos ayude a disfrutarlo mejor. Iremos avanzando un poquito sobre esta idea, pero aquí empezamos a centrar el tiro, ¿no? Empezamos a ver que no necesariamente esto de los geoparques debe ser para geólogos o para gente con unos conocimientos o un interés tremendo en la geología. Bien, buscando más reflexiones, he recogido algunas que hace Asier Hilario, él es el coordinador científico de la red de geoparques en España, él es el director científico del Geoparque de la Costa Vasca, y bueno, pues lleva mucho recorrido en esto. Entonces, revisando, hace algunas reflexiones que creo que son muy interesantes y que pueden venir al caso. Lo primero que plantea, y la verdad que es un término que yo mismo había utilizado hace años, es el de turismo inconsciente. Y él se plantea, ¿no? Incluso, digamos, el director científico de la red de geoparques pone sobre la mesa, ¿existe el geoturismo? ¿Y puede ser la geología un producto turístico? ¿Y esto tiene capacidad de atraer a un público masivo o es solo para 4 frikis, como él denomina? Bien, pues él afirma, y desde su punto de vista, que la geología sí puede ser un recurso turístico y un atractivo, y además de bastante relevancia y bastante importancia. De hecho, los paisajes geológicos de alta calidad, como él dice, pues es cierto que atraen a gran parte de la población. Pero esa gente que va a esos paisajes puede que sepa que están haciendo geoturismo o no, ¿no? Puede que sean esos inconscientes. Pero bueno, ahí tenemos un poquito el reto, la clave, una reflexión sobre la que tenemos que ir avanzando. Y ahora seguiremos avanzando sobre ella. Bueno, pues él recoge algunas definiciones de turismo geológico. Por ejemplo, la de House, que facilita, ¿no? Define el turismo geológico como el que facilita el entendimiento y proporciona servicios para que los turistas aprendan sobre geología y no sean meros espectadores de un paisaje. Pero más allá, y una definición que nos gusta más a todos los que trabajamos en este ambiente, la de Dowling y Newston, nos habla del geoturismo como un turismo sostenible y que su objetivo principal se centra en experimentar, ¿no? los rasgos geológicos, o sea, los elementos geológicos de un territorio, desde una perspectiva y desde un contexto cultural y ambiental.
y está muy bien cómo lo plantea a partir de ahora, ¿no? Dice, en primer lugar, se trata de entender la parte abiótica, o sea, digamos, las piedras, para entendernos, la parte geo pura y dura. A partir de ahí, ver cómo eso condiciona la parte biótica, cómo condiciona a los seres vivos que viven en ese espacio, en ese territorio, y luego cómo tanto ese contexto geológico y ese contexto de seres vivos que viven ahí, pues condicionan la parte cultural, ¿no? El desarrollo cultural de un propio territorio. Entonces yo quiero que nos quedemos con esta definición y con estas reflexiones, y ahora, como digo, avanzaremos un poquito más sobre ello. Bien, él también pone sobre la mesa que cuando hablamos de recursos geológicos, pues no vale cualquier cosa, tiene que tener una historia que contar, ¿no? Como decía en el Geoparque, bueno, pues hay más de 70. A ver, perdonad, que parece que hay alguna... Vale, hay gente que parece que tiene problemas con la diapositiva. Bueno, no os preocupéis, os las pasaré en PDF. Si hay gente que las recibe bien, es que se están emitiendo bien, entonces debe ser un problema de ancho de banda de algunos de vosotros, porque parece que no es de todos. Pero vamos, yo en cualquier caso no os preocupéis porque luego mandaré el PDF y de hecho os lo mandaré a lo largo de esta misma mañana. Bien, como decía, bueno, pues un recurso geológico no todo vale para la perspectiva turística, hay unos que sí, unos que no. Fran luego entrará un poquito más en detalle cuando, bueno, pues hable de los distintos recursos y podréis ver y podréis percibir que hay diferencias de uno y otro. Bien, si no veis las diapositivas no os preocupéis mucho porque las estoy contando, entonces con que me escuchéis puede ser suficiente. Bien, Asier también hace un repaso y una reflexión sobre cuál puede ser el público objetivo de un geoparque. Y aquí esto sí creo que es tremendamente importante que lo tengamos claro de cara a poder trabajar con los turistas y con la gente que podamos atraer hacia nuestro geoparque. Primero, identifica un público cautivo. O sea, aquí estamos hablando de los escolares, profesores, bueno, pues gente que es llevada allí, ¿no? O sea, el niño normalmente no decide a dónde va a hacer una visita, la decide su maestro, ¿no? Entonces, ese niño es un público cautivo, igual que puede ser, bueno, pues un niño o un alumno de una universidad, ¿no? Pero es un público tremendamente importante. Si pensamos en Granada, nuestro Parque de las Ciencias, que es uno de los museos más visitados de Andalucía, un porcentaje tremendo de los visitantes del propio Parque de las Ciencias es público cautivo. Bien, y luego tenemos el público no cautivo, o sea, el que no ha ido a la fuerza, ¿no? El que no lo han llevado. Y aquí también podemos distinguir varios tipos. Tenemos un tipo A, por ejemplo, que, bueno, para un público muy general, con un nivel cultural medio bajo, pero sobre todo no es tan relevante su nivel cultural como su nivel de interés, ¿no? Hay gente que sale a disfrutar, pero no con una predisposición a aprender cosas necesariamente en sus viajes. Tenemos un tipo B, gente con un nivel cultural medio alto y con un nivel de interés medio alto, y que tenga una vinculación profesional con ellos. Y la capacidad de procesar y de adquirir ciertos conocimientos y cierta información. Francisco Pretel, pregunta que los scouts, ¿de qué tipo de público son? Pues yo diría que si no son tipo B, o sea, gente con un nivel cultural medio alto y sobre todo con un interés medio alto, son, digamos, lo serán en breve, porque normalmente se mueven por actividades. Ahora bien, lo que pasa es que los scouts
digamos, los de a pie, pues hacen a veces un poco lo que le proponen sus scouters, ¿no? Entonces ahí podría que fueran en principio cautivos, pero luego por el interés que muestran, pues casi que pueden ser tipo B. Bien, y luego tenemos el tipo C, ya hablamos ya de geólogos y especialistas, gente que quiere, va buscando otras cosas muy concretas, quiere información muy en detalle, quiere comprender a fondo la geología del territorio y evidente, bueno, pues hay gente que va, si solicita servicios de alguien serán de un geólogo, o sea, si necesita un guía, pues tendrá que ser un geólogo que sea capaz de explicarle a un nivel muy alto lo que pueden disfrutar. Bien, en cuanto a la demanda de turismo geológico, bueno, estos son tipos, pero ¿realmente existe? ¿Pensáis que existe? Bien, bueno, nosotros desde una perspectiva de la planificación turística, por ejemplo, desde el Patronato de Turismo, pues tratamos el geoturismo y lo entendemos como un propio segmento en sí mismo, sobre todo cuando hablamos de público cautivo y cuando hablamos de especialistas a día de hoy, y como un complemento, pues como un elemento complementario a un turismo general que viene a tener una experiencia amplia y de pronto se encuentra con un elemento más de patrimonio, un elemento más de paisajes que enriquecen su visita, pero que no son lo que han provocado su visita, ¿no? Digamos, resumiendo un poco lo que hemos visto de geoturistas, pues tenemos los cautivos, tenemos los expertos, tenemos esos interesados, gente que quiere aprender cosas en sus viajes, y tenemos lo que yo denomino, y así también denomina, los inconscientes, ¿no? Gente que va a un territorio y está disfrutando la geología sin saberlo. Ahí tenemos el gran reto de cara al futuro, porque bueno, nuestro geoparque a día de hoy tiene muchísimos visitantes, pero quizá la gran mayoría sean de estos inconscientes, y nuestro reto es que pasen de disfrutar la geología sin saberlo a que la disfruten sabiéndolo y evidentemente saboreándola mucho mejor, ¿no? Bien, os voy a poner un breve estudio gráfico de la demanda turística del Geoparque de Granada que hemos ido haciendo a lo largo de estos años. Y bien, la primera unidad gráfica nos muestra a dos señoritas. ¿Qué tipo de turistas tenemos en la foto? ¿Qué pensáis que están haciendo estas señoritas? Podéis decírmelo por el chat. No sé si llegáis a verlo, no tengo medios de hacer nada ahora mismo al respecto. ¿Podéis ver la foto? Sí. Bien. Bien, bueno, pues ¿qué tipo de turistas pensáis que son? Playeros, turismo de sol, tipo A, público general, sol y playa. Puede que os llevéis una sorpresa. Bien, pues vamos a ver qué tipo de turismo están haciendo. No se han tumbado en cualquier sitio, se han tumbado delante de un lugar de interés geológico, precisamente delante de un panel donde explica la formación de ese lugar de interés geológico. O sea, fijaros qué sorpresa, pensábamos que eran gente de playa, pero puede que sean geoturistas. Vamos a ver qué más nos encontramos aquí. Pues fijaros, por si no podían comprender bien lo que estaban viendo, hasta le hemos puesto un experto en la materia. Tenemos un geólogo explicando el lugar de interés geológico. Entonces, pensabais que eran turistas generales, ¿no? Pero se las ve a ellas muy interesadas en lo que está pasando. ¿Alguien apunta a algún sitio? Bien, hay gente que conoce el sitio, veo. Bien, entonces, viendo esto, ¿qué podemos decir? ¿Quién va a un geoparque? ¿Gran público? ¿Bañistas? ¿Un puñado de locos? Porque la verdad que es amigo de Fran, Dominique, pues bueno, por su indumentaria y viendo el calorcito que debía hacer, quizás esté un poco loco. Bien, pues tenemos de todo.
En esa escena tenemos dos señoritas que están disfrutando de la geología sin saberlo. Bueno, de hecho, en este momento ya podría decir que estaban soñando con ella. Tenemos un cautivo, que es el propio experto, Dominique, que está haciéndole disfrutar a un tipo A, a alguien que está interesado, a alguien que quiere aprender y quiere conocer eso. O sea, fijaros cómo en 3 metros cuadrados tenemos prácticamente de todos los tipos de geoturismo que teníamos en la diapositiva. Y para algunos que lo habéis visto, efectivamente se trata del balneario de Alicún, el lugar de interés geológico en la acequia del Toril. Es una absoluta maravilla para los que no lo conozcáis todavía, pero veis cómo pues pueden confluir todos estos tipos de turismo en muy poco espacio. Entonces, aquí nos viene una pregunta, y una pregunta muy importante. ¿Realmente los geoparques atraen a alguien? O sea, ¿esto del geoparque va a servir para generar demanda? Pues nos hemos puesto a estudiar, hemos acudido a las fuentes más sesudas, he recurrido a todos los estudios que he podido encontrar sobre geoturismo, sobre demanda. He hablado con expertos de la UNESCO, con evaluadores de geoparques que los conocen, bueno, no conocen a todos ellos, que a los casi 150, pero han visitado muchísimos de ellos. Y cuando al final, después de dar muchas vueltas, reconocen que hay varios elementos que son los que provocan que haya visita a un geoparque. Primero, que haya un volcán en erupción. Si tenemos un volcán en erupción, tenemos un montón de gente que va a ver aquello vamos a ver, la gente se vuelve loca, algunos a riesgo de su integridad. Hay un segundo elemento que me reconocen los expertos que provoca el desplazamiento, o sea, que hacen que la geología sea un atractor para un territorio. Y es la existencia de dinosaurios. Cuando tenemos dinosaurios, la gente va como loca. Bien, pero claro, en nuestro geoparque no tenemos ni volcanes en erupción, ni dinosaurios. Indagando y preguntando a los expertos, dicen que el tercer elemento de atracción para un geoparque son los paisajes espectaculares. Bien, en este caso, creo que podemos afirmar que eso sí lo tenemos. Tenemos paisajes espectaculares. Por lo tanto, volviendo a la pregunta de si un geoparque, y en concreto nuestro geoparque, será capaz de atraer, de provocar flujos turísticos, pues yo me atrevo a decir que sí, que apostamos rotundamente a que sí. De hecho, ya ha comenzado a ocurrir, ¿no? Es algo que ya ha empezado a ocurrir. Bien, entonces, esto del geoturismo, yo quiero remarcaros la definición que hacíamos antes, porque, claro, en esto nos encontramos un gran reto. El turismo a nivel de volumen, ¿no? El turismo de masa, el turismo, no es que queramos aquí turismo de masa, pero digamos donde se mueven volúmenes importantes de personas, lo vamos a encontrar en el grupo de los turistas inconscientes. Entonces aquí, cuando nos planteamos trabajar, cuando nos planteamos ser informadores y aquellos que también se planteen ser guías del geoparque, pues se le plantea el gran reto de incorporar la geología, de incorporar el medio abiótico dentro de una historia que se integre con el desarrollo del medio biótico, de esa naturaleza viva, ¿no? De plantas y animales que podemos ver a la hora de explicar el contexto global y todo el contexto cultural de una zona. Aquí, hablando de este territorio, no puedo dejar de poner un acento tremendo en la parte cultural y recordar que un geoparque no solo incorpora como elementos de su patrimonio los elementos geológicos, sino todos los elementos, patrimoniales de ese territorio. Entonces, estamos hablando de un territorio con esto que se denomina surco intravético, la cuenca de Guadix-Baza, tiene una peculiaridad muy, muy relevante. Y es que si nosotros pensamos, las principales civilizaciones, siempre en la península ibérica, por ejemplo, han vivido ligadas al litoral. Si nosotros estamos en el litoral mediterráneo, ¿no? En el Levante, ¿no? Y queremos comunicarnos con el sur, con el litoral sur de lo que es Andalucía, pues un animal o un ser humano, ¿por dónde puede pasar? Pues si intenta pasar por la costa, se va a encontrar la Sierra Nevada.
No en vano resulta que la autopista, la A7, el tramo que más tardó en hacerse, el más caro, el más difícil de hacer, fue precisamente el tramo entre Almería y Granada, y la parte de granadina sobre todo, a la hora de pasar Sierra Nevada. Quiere decir esto que es muy difícil pasar del Levante, del litoral mediterráneo del Levante al sur, siguiendo la costa a causa de Sierra Nevada. Si nos vamos un poquito más adentro, nos vamos a encontrar Sierra Morena, nos vamos a encontrar la Sierra de Cazorla, que también hacen bastante dificultoso el paso. Entonces, ¿cuál es, digamos, el corredor? ¿Cuál es la comunicación natural entre estos territorios? Pues nuestra cuenca, nuestro geoparque. Nuestro geoparque ha sido ese corredor, ese paso donde todas las civilizaciones han pasado, donde todas las civilizaciones han vivido y que además han tenido el magnífico detalle de dejarnos todas ellas algún vestigio, en algunos casos tremendamente relevante. Esto hace que tengamos en esta zona un patrimonio paleontológico, arqueológico y patrimonial, cultural, histórico, impresionante, ¿no? O sea, Granada posiblemente sea de las pocas provincias de España, pero si no es la única, que puede decir que tiene dos catedrales, porque no solo tenemos la Catedral de Granada, tenemos otra catedral más en Guadix. Eso no ocurre en cualquier sitio. El patrimonio, como digo, histórico de Guadix, de Baza, de Huéscar, de Galera, de Orte, bueno, es impresionante, ¿no? En todo el territorio. Entonces, aquí, como digo, tenemos un poco que integrar, ¿no? Y a la hora de hacer disfrutar a la gente del geoparque, se trata de que aprendamos a integrar esta magnífica historia geológica que luego nos avanzará Fran dentro de un contexto global de comprensión de un territorio en su parte cultural. Y bien, ya para acabar, habíais visto que el último día había un examen. Bien, bueno, pues voy a ser bueno y os voy a dar las preguntas por anticipado. No os estreséis ahora escribiendo las preguntas, como digo, en unos minutos os mandaré la presentación conteniendo el examen por correo electrónico y podéis empezar a prepararlo porque sí lo haremos y os examinaré el último día, que luego confirmaremos si será el miércoles o el viernes. Bien, también quiero, digamos, hacer este examen ahora para que un poco, digamos, centremos la atención y veamos, sobre todo, en qué tenemos que centrar la atención y de acuerdo a cuáles son los objetivos del curso. Bien, preguntas de este examen. Pues tendréis que ser capaces de enumerar cuáles son los principales paisajes del geoparque. Fran os ayudará a ello. También saber cuál es el territorio, con detalle. Para eso, Juanjo también os ayudará para eso. Tendréis que identificar qué es lo que puede interesar del geoparque. He puesto a turistas normales, entre comillas. Bueno, sobre todo a los que hablamos de los inconscientes. También os preguntaré cuál sería la ruta básica o a qué lugares enviaría un turista que se acerca a una oficina de turismo y pregunta qué puede ver por sus propios medios del geoparque. Mañana hablaremos un poquito sobre ruta, o sea que daremos algunas pistas sobre eso. Otra pregunta será ¿qué indicaciones le daría a un turista que dispone de una mañana solo y el lunes cuando vuelva a la oficina, pues ¿qué le podéis indicar para que cuando vuelva el lunes a la oficina pueda enseñar algunas fotos, pueda contar alguna historia que provoque el deseo no solo de él para volver al territorio, sino de sus compañeros de oficina? Otra pregunta es ¿cuáles son las ideas fuerzas con las que enganchar a alguien que no viene buscando la geología, sino simplemente descubrir un territorio? Esto tiene que ver con un poquito cuál puede ser el discurso interpretativo, cuáles son los elementos de interpretación que podréis o que se os pueden ocurrir utilizar para hacer disfrutar a alguien del geoparque. Una pregunta fundamental y que además va a hacer cualquier turista que llegue a un establecimiento de la zona, o si sois guía y estáis ofreciendo una visita al geoparque, lo primero que te van a preguntar, ¿y qué es un geoparque? Pues tendréis que saber qué es un geoparque. Es una definición que Juanjo os dará ahora y que es de un solo parrafito, pero hay que tener muy clara. También tenemos que saber decir qué es el geoparque de Granada. Sobre todo, por qué aquí hay un geoparque que tiene de diferente y de interés respecto a otro. También es importante que sepáis responder a la pregunta de a dónde dirigir a alguien
que se acerca al geoparque y quiere comprar alguna de las actividades que se ofrecen. O sea, mañana os contarán qué actividades, qué empresas hay, pero bueno, pues si realmente alguien tiene interés, tendréis que saber dirigirlo para que las pueda encontrar y que las pueda comprar, ¿no? ¿Qué actividad o actividades recomendaríais como espectaculares para hacer en el geoparque? Por ejemplo, como eso de hacer un vuelo en globo, ¿no? Eso pues, os puedo adelantar que es espectacular, pero hay muchas más. También las iremos descubriendo mañana. Bien, tendréis que ser capaces de enumerar cuáles son las principales rutas y senderos en el geoparque que sean representativas del mismo, ¿no? Podemos tener muchos senderos, pero bueno, a lo mejor no todos, digamos, están relacionados con los elementos diferenciales desde una perspectiva geológica y del paisaje del territorio, ¿no? Pues saber cuáles, digamos, son relevantes en el sentido que también mañana hablaremos sobre ello. También tendréis que ser capaces de decirle a una persona dónde puede encontrar información sobre esa ruta. O sea, no solo que sepáis cuáles hay, sino que decir, bueno, ¿y cómo hago esa ruta? Pues mira, puedes verla te pueden informar en esta oficina, o lo puedes ver en esta web, o en aquella, etcétera, ¿no? Ahora, habéis contestado correctamente a la pregunta de qué es un geoparque, pero han pasado 15 días y se ha olvidado. ¿Dónde podéis mirar rápidamente con el móvil, si os hace falta? ¿Dónde podéis buscar para saber qué es un geoparque, ¿no? Pues es importante que tengáis también claro dónde mirar, si es una página web o en dónde podéis encontrar esa información. Igual que si se olvida cuáles son las características fundamentales de nuestro geoparque, dónde podéis encontrar esa información, de dónde se habla de eso, ¿no? Pues es importante que conozcáis dónde mirar. Ahora encontramos bien un turista que ha estudiado geología, que es de los tipos expertos, y además tiene medios. Y dice, bueno, pues me he enterado que está un geoparque, ¿qué puedo hacer yo aquí? ¿Qué me ofrecen? Bueno, pues evidentemente no todos los públicos son iguales, no todos los públicos van a demandar el mismo tipo y profundidad de información, pues si tenemos a alguien de este tipo tenemos que saber a quién orientarlo. Dentro de las empresas que están trabajando y ofreciendo visitas guiadas en el geoparque, hay algunas con capacidad de satisfacer a este tipo de turistas y otras que no, pues tendremos que saber diferenciarlas. Mañana nos darán pistas sobre ello también. Bien. Ahora nos encontramos un perfil parecido. Alguien que ha estudiado geología, también es experto, ha aprobado su carrera, o sea, que sabe de geología, tenemos garantía, pero no tiene pasta, no tiene dinero. Quiere conocer el geoparque. Bueno, pues también hay maneras de poder conocer el geoparque, digamos, de una forma autoguiada. Tenemos también que ser capaces, esperemos que tenga dinero y nos lo deje en el futuro, pero mientras tanto tenemos que ser capaces de ayudar a estas personas a que disfruten de él, ¿no? Pues también tenemos que saber un poquito cómo orientar. Alguien todavía puede que no se haya enterado. ¿El geoparque de Granada es ya un geoparque o aún no lo es? Bueno, si alguien no lo tiene claro, no lo voy a desvelar ahora mismo, que se quede a escuchar a Juanjo. También, dentro de un rato, vais a tener que ser capaces de responder a la pregunta de qué es un LIG. Ya lo he desvelado un poquito antes, a qué corresponden esas siglas, pero en cualquier caso, si escucháis a Fran García Tortosa, en un rato lo tendréis, lo sabréis. También es importante que sepáis qué es el cuaternario, ese palabra. Seguro que todos sabéis lo que es el Jurásico, me he puesto la cabeza. Pero de igual forma vais a tener que ser capaces de identificar y tener alguna forma de decirle a una tercera persona qué es el cuaternario. A lo mejor muchos de vosotros ya sois capaces de hacerlo ahora mismo, pero en cualquier caso, Fran, si no, dentro de un ratito os dará las claves para que podáis hacerlo. Y, fundamental, ¿por qué es interesante el cuaternario? Si es que es interesante. Fran, ahora nos lo aclarará. ¿Es realmente interesante? Yo creo que sí, pero bueno, ahora nos dirá por qué. Y también qué pasó y qué ha ocurrido, ¿no?, a nivel geológico en este territorio que no ha pasado en otros sitios y que hace que esto sea un sitio especial. Eso es una clave muy importante que puede ayudar también a construir un poquito el discurso interpretativo, el discurso que nos ayude a hacer disfrutar a un tercero del geoparque. Bien, no lo he dicho hasta ahora, pero estamos en un territorio donde
hay mucha gente que vive bajo tierra. ¿Son las cuevas un elemento del geoparque? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Dónde se hacen las cuevas? ¿Se hacen sobre qué? O sea, ¿sobre qué material? ¿Se hacen o bajo qué? ¿No? En este caso, bajo la tierra, ¿no? O sea, son un elemento geológico y existen. En este caso existen gracias a la geología que tenemos. Es fundamental también poder interconectar ambas cosas. Mañana os explicarán la red de centros de visitantes que hay. Como os decía, apuntaba antes, hay centros de visitantes que abarcan muchísimas temáticas distintas. No todos hablan de geología, algunos de ellos sí, y queremos, y debe ser fundamental que sepáis identificar en cuáles de ellos nos pueden ayudar a entender la geología. Y también, fundamental, cuáles están centrados en la arqueología. Bien, estos son 24 preguntas de cientos de preguntas que podríamos formular, pero que queremos no solo que os quedéis, que sean conceptos que se os queden muy claros, sino que queremos que os ayuden a, digamos, entender el enfoque que pretendemos a la hora de plantear este curso y para qué sirve. Bien, finalmente os dejaré, no voy a entrar en ello, hemos hecho alguna recopilación de enlaces, no me paro en ello, simplemente que sepáis que los tenéis disponibles y que, como digo, en un rato os los enviaré y os pueden servir para ir, digamos, buscando más información y que os sirvan como punto de partida para una lista más completa de enlaces que os podáis, digamos, configurar vosotros mismos. Bien, creo que como introducción me he explayado de sobra. Remarcar que como concepto, pues simplemente recordar que cuando hablamos de turismo geológico y la demanda de turismo geológico, que tenemos que diferenciar esos distintos tipos de usuarios, porque cada uno va a demandar algo muy distinto, y que, como digo, uno de los grandes retos que tenemos es ver cómo conseguimos que el gran público, el público inconsciente, el que a priori está disfrutando a corazón pleno de un paisaje, sepa y le hagamos disfrutar mucho más y le provoquemos deseo de venir muchas veces gracias a incorporar unos elementos interpretativos y de disfrute de qué significa ese paisaje en simplemente esa foto que está viendo. Bien, con esto os dejo por ahora.